En el año 1984, Han Jong-sun, de entonces 9 años, junto a su hermana mayor y su padre estaban de viaje. Durante un día de este viaje, el padre de Han tenía algunos recados que hacer y decidió que lo más rápido y seguro para sus hijos, que no podían acompañarlo, era dejarlos con un oficial de policía durante unos minutos, el tiempo que tardaría en hacer los recados, sin saber que ese policía destrozaría a su familia y su vida para siempre. Después de dejar a sus hijos con un policía, de repente un autobús se detuvo frente a la comisaría donde se quedaron los niños. De este autobús bajaron 3 hombres con chándal azul, quienes cogieron a Han y a su hermana y los obligaron a subir. Han dijo lo siguiente: el policía intercambió señas desconocidas con las personas que bajaban del autobús. No teníamos idea de a dónde nos llevaban. Mi padre dijo que nos esperáramos aquí. Tanto él como su hermana comenzaron a llorar y a berrear, y entonces las personas, estos 3 hombres vestidos de chándal azul, comenzaron a golpearlos diciéndoles que estaban siendo demasiado ruidosos. Han recordó que le dieron una bofetada tan fuerte que se desmayó y durante el trayecto lloró incontrolablemente mientras su hermana lo acunaba en sus brazos. El autobús los llevó hasta Yungche Bokjiwon, a una instalación privada que supuestamente era un centro de bienestar. Sin embargo, como ya podemos ver en el caso de Han y su hermana, estaba muy lejos de ser un centro de bienestar, si prácticamente los habían secuestrado. En este centro llevaban a la gente allí en contra de su voluntad y les hacían vivir un infierno. Ese lugar era Brothers Home. Todas o casi todas las personas que entréis en este vídeo muy probablemente habréis visto el juego del calamar, y si habéis desplazado el dedo por vídeos de redes sociales como TikTok, Instagram, os habréis topado con vídeos como este, donde sale que el juego del calamar está inspirado en un caso real. Y es que aunque el juego del calamar, según su creador, no está inspirado directamente en un hecho real concreto, sí que está basado en experiencias personales y en acontecimientos históricos de Corea del Sur, como por ejemplo la que hoy voy a contar, la historia de Brothers Home de los años 80. Antes de empezar con este caso, que es muy impactante, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También deciros que creo que ya lo habréis notado, estoy súper resfriada, o sea, estoy muy resfriada y tengo la voz un poco mal, etcétera, así que bueno, perdonadme por la voz. Por eso no me he maquillado, porque estoy todo el rato sonándome y me destrozaría el maquillaje. O sea, sí que me he maquillado. Quiero decir, no me he puesto base porque estoy todo el rato sonándome y imaginaros, te queda aquí el parche. Bueno, también si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta y ya empecemos con uno de los casos que inspiró el juego del calamar. Brothers Home fue una institución privada que abrió sus puertas a la gente. Brindaban alimentos, educación y protección a las personas sin hogar. Sin embargo, nadie sabía que este lugar se hacía pasar por un centro de asistencia social, pero escondían algo aterrador y lo del centro de bienestar estaba muy lejos de ser la realidad. Bastantes personas me habéis pedido que haga este caso, así que hoy vamos a hablar sobre todos los detalles que he encontrado. Ubicado en la ciudad de Busan, al sur del país de Corea del Sur, Brothers Home estuvo activo desde 1976 hasta 1987. Este centro acogía y llevaba contra su voluntad principalmente a personas sin hogar, a gente que vivía en la calle, y aunque se hacía pasar por un centro de bienestar, en realidad actuaban bajo la política de purificar las calles. Y para entender esto hace falta dar un poco de contexto de qué estaba pasando en ese momento en Corea del Sur. En el periodo previo de los Juegos Asiáticos de 1986 y los Juegos Olímpicos de 1988, el gobierno de Corea del Sur se estaba preparando para mostrar el país al resto del mundo y querían que los vagabundos fueran eliminados de las calles, fuera de la vista, para hacer ver que eran un país sin personas sin hogar. Sin embargo, y aunque se diga que actuaban bajo esta política, la verdad es que según investigaciones con supervivientes, solo el 10% de las personas que eran llevadas a Brothers Home eran personas sin hogar. Para entender que no solo tenían como objetivo a los vagabundos, hace falta un poco más de contexto. A lo largo de la década de los años 50, la República de Corea luchó para recuperarse de la Guerra de Corea.
Durante ese periodo, las políticas de bienestar se centraron en el alojamiento para niños huérfanos, niños que se habían quedado sin padres por la guerra, etc., ya que se les consideraba como una mancha para la reputación de Corea del Sur, estos niños huérfanos. En la década de los años 60, la junta militar de Park Chung-hee comenzó a limpiar la sociedad de aquellos que eran vistos como símbolo de pobreza, centrándose en los vagabundos. En 1975, el Ministerio del Interior de Corea del Sur anunció una directiva que requería que los departamentos de policías locales formaran equipos de patrullas de vagabundos. Es decir, al menos una vez al mes, un grupo de policías de cada comisaría local tenía que salir a patrullar en busca de personas sin hogar. Y una vez encontraban a vagabundos, los arrestaban y los mandaban a un centro de bienestar. De esta manera no solo detuvieron a vagabundos, sino también a niños abandonados y niños huérfanos. O no huérfanos, porque en ocasiones detenían a niños que estaban solos en la calle sin el conocimiento de sus padres o tutores, como es el ejemplo de Han y su hermana, que en un rato veremos más qué pasó con ellos. Bueno, me estoy quedando sin voz, entonces voy a hablar un poco más flojito, pero me he acercado bastante el micro para que se me pueda escuchar bien. Y hoy me grabo este vídeo. Los vagabundos arrestados fueron distribuidos en 36 centros de detención de Corea del Sur. Brothers Home era el centro más grande. Brothers Home fue establecido el 20 de julio de 1960 en Gammadong, Busan, y comenzó operando como un orfanato, bajo el nombre de Orfanato Brothers. A medida que fueron expandiendo la instalación, se convirtió también en un alojamiento para vagabundos a principios de los años 70. En julio de 1975, Brothers Home firmó un contrato con la ciudad de Busan y se convirtió en uno de los centros oficiales de detención de vagabundos. Y posteriormente, la instalación se mudó a Juridong. Este es un poco el contexto de cómo surgieron estas detenciones y estos centros de bienestar. Volviendo a la historia de Han y su hermana, ellos despertaron del autobús por un fuerte sonido de una gran puerta de hierro. Los sacaron del autobús y los llevaron junto a un grupo de personas dentro de un edificio y les ordenaron que se quitaran la ropa para realizarles un examen físico. Algunas personas comenzaron a protestar porque no querían quitarse la ropa y tampoco querían estar ahí porque estaban evidentemente en contra de su voluntad, acababan de ser secuestrados. Y entonces los guardias, que eran estos hombres con chándal azul, los golpeaban y les gritaban malditos imbéciles. Han explicó que los guardias los hacían desnudarse para buscar si tenían algún tatuaje. Él fue llevado con el grupo infantil y su hermana fue llevada con el grupo femenino. En esta instalación estaban divididos por grupos dependiendo de sus edades, sexo, etc. Lo retuvieron en este lugar, que era Brothers Home. Todas las mañanas la hermana de Han escapaba del grupo femenino, del pabellón femenino, e iba al infantil para estar con su hermano y tranquilizarlo. Ella estaba rompiendo las reglas y de repente un día la atraparon. Han presenció cómo el líder arrastraba a su hermana por el pelo y luego la golpeaba. Su hermana gritaba y el líder obligó a Han a repetir después de él: «Maldita perra, no vuelvas nunca más». Él lo hizo para que no empeoraran las cosas y dijo que se sintió miserable y culpable, pero lo estaba haciendo para proteger a su hermana. Tras eso, la hermana de Han fue internada en el pabellón psiquiátrico de Brothers Home. Más adelante hablaremos un poco más sobre qué hacían en este pabellón psiquiátrico y todo. Allí, en el pabellón psiquiátrico, comenzaron a torturarla, la golpeaban, la castigaban, pero aún así ella conseguía escapar para ir a ver a su hermano Han. Como no podían controlarla, comenzaron a darle y a obligarle a tomar unas pastillas no autorizadas llamadas CPZ. CPZ es la clorpromacina, que es un medicamento antipsicótico que se administra a personas con psicosis, brotes psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, etc. Y la hermana de Han no tenía ninguna de estas enfermedades. Poco después de que la torturaran y la obligaran a tomar esta medicación, comenzó a tener problemas mentales de verdad. Iré poniendo fotos que ha dibujado Han, ya que ahora, muchos años después, crea ilustraciones gráficas para exponer los crímenes cometidos contra los reclusos en Brothers Home. En otra ocasión, Han presenció cómo golpeaban hasta la muerte a un joven recluso. Este joven estaba sufriendo un ataque de epiléptico, pero según cuenta Han, el líder pensó que estaba fingiendo y lo golpeó con un bate de madera hasta la muerte. Dijo: «El niño
niño recuperó la conciencia y agarró la pierna del líder y le pidió perdón, pero el líder estaba enfadado, lo golpeó sin piedad y luego le dio un golpe en la cabeza con el bate. El niño se desplomó, sus ojos se voltearon hacia atrás y comenzó a sangrar, y tras esto se llevaron el cuerpo de este chico. En 1987, Brothers Home fue cerrado después de que los investigaran. Han y su hermana entonces fueron trasladados a diferentes orfanatos. Resulta que en agosto de 1982, un hombre apellidado Kang presentó una petición al gobierno y a la policía para que investigaran los malos tratos que había sufrido su hermano mientras estuvo recluido en el centro Brothers Home. La comisaría de policía de Bukbu en Busan comenzó a investigar el caso. Organizaron una reunión con Park In-jeon, quien era entonces el director de Brothers Home. Park emprendió acciones legales contra Kang porque, según él, lo que le dijo a la policía era una falsa acusación. Y Kang fue condenado a 8 meses de prisión el 23 de diciembre de 1982. O sea, imaginad el poder que tenían estas personas. Park era el director de Brothers Home y consiguió que Kang, quien fue a denunciar los malos tratos que se sufrían ahí, es el que fue condenado a prisión. Así que finalmente no llevaron a cabo ninguna investigación en ese momento, en el año 82. Sin embargo, en diciembre de 1986, Kim Jong-won, fiscal de la Fiscalía del Distrito de Ulsan, inició una investigación tras escuchar rumores de que un grupo de trabajadores estaban talando árboles en una montaña cercana mientras eran asaltados por guardias armados. Kim descubrió que este taller, este lugar donde estaban trabajando estos hombres talando árboles, estaba en una montaña del condado de Ulju, Ulsan, y operaba bajo las órdenes de Park In-jeon, el director de Brothers Home. Kim sospechó que Park estaba sometiendo a los internos de Brothers Home a realizar trabajos forzados, ya que este grupo de hombres que trabajaba estaba siendo amenazado por un grupo de otros hombres que eran los guardias. Kim decidió iniciar una investigación en el taller de la montaña y también decidió centrarse en la instalación del centro principal en Busan, que era el Brothers Home. A partir de enero de 1987 interrogaron a más de 100 internos, guardias, ejecutivos del centro. Tras interrogar a los internos, todos ellos explicaban su experiencia de que fueron transportados involuntariamente al centro, donde fueron obligados a realizar trabajos forzados no remunerados, además de torturas. Se encontró un recibo bancario en el centro que indicaba un depósito de 2.000 millones de wones, aproximadamente 10.000 millones de dólares hoy en día, en una caja fuerte oficial en la oficina del director Park. El 4 de febrero de 1987 publicaron el informe sobre las investigaciones. 3.975 personas eran reclusos en Brothers Home y de estos, 3.117 habían sido transportados allí por la policía y por funcionarios del condado, exactamente de la misma manera que Han y su hermana. En la instalación, aunque hubo 3.900 personas, solo había capacidad para 500. No solo fueron obligados a trabajos forzados. Tras investigar, descubrieron que las personas recluidas en Brothers Home fueron torturadas, violadas, etc. Entraremos más en detalles. Los guardias del centro fueron descritos como una cadena de mando similar a la del ejército, y el centro estaba dividido en grupos y jerarquías. O sea, imaginaros que este centro, a ojos de la sociedad y de todo el mundo, era un centro de bienestar, donde se acogían vagabundos, pero en realidad era un centro de tortura. La jerarquía y los grupos estaban divididos de la siguiente manera. Arriba del todo estaba Park In-jeon, el director. Luego había grupos de 120 personas. 120 personas por pabellón. Cada pabellón se dividía por, como he dicho, el sexo, la edad. Pabellón infantil, pabellón femenino, pabellón masculino, pabellón de ancianos. Cada pabellón tenía un líder, un secretario general y líderes de equipo. Y cada pabellón estaba vigilado por estos líderes, que eran guardias. Estos líderes eran reclusos también, pero que habían subido a la posición de líderes de pabellón. Cuando una persona de un pabellón hacía algo que no le gustara a Park, los guardias procedían a torturar y golpear a todo el grupo por el error de un solo miembro. Por ejemplo, en el pabellón infantil, si un niño de los 120 hacía algo que a Park no le gustara, los 120 niños recibían torturas. Las torturas consistían en, por ejemplo, obligaban a los reclusos a mantener posturas dolorosas y agotadoras durante horas y horas, un periodo de tiempo prolongado, y les golpeaban si se movían. Un ex recluso afirmó que el director Park abusaba físicamente de los reclusos y tenía esposas y palos
palos de roble en su oficina para usarlos contra ellos. Este ex recluso afirmó que entre 40 y 50 reclusos en Brothers Home fueron asesinados por Park In-jeon en su despacho. Los niños y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual por parte de los guardias. Testimonios contaron que Brothers Home administraba antipsicóticos, como a la hermana de Han, por ejemplo, como una forma de restricción química. Los registros mostraban que desde Brothers Home se compraron 250.000 tabletas de clorpromacina, lo que he explicado antes, haloperidol, flurazepam y carbamazepina. Según los informes de investigaciones del nuevo Partido Democrático en 1987, en Brothers Home murieron un total de 513 personas. Más tarde, en 2014, se encontraron pruebas adicionales y el número de víctimas aumentaba a 551. Y más tarde, a partir de investigaciones, el número total de víctimas sería 657 personas, las que murieron desde 1976 a 1987 en la instalación de Brothers Home. Los cuerpos de los reclusos que morían en Brothers Home eran enterrados, incinerados, enterrados en cementerios públicos o vendidos a hospitales cercanos. Y ahora, para entrar en contexto de otra aberración en la que participó Brothers Home, desde mediados hasta finales de la década de 1990, en Corea del Sur, alrededor de 200.000 niños surcoreanos, en su mayoría niñas, fueron enviados al extranjero para ser adoptados. Según una investigación de Associated Press, descubrieron evidencias de que Brothers Home organizó la adopción de uno de 19 de estos 200.000 niños entre 1979 y 1986. La mayoría de las niñas coreanas que daban en adopción no eran huérfanas, tenían padres biológicos vivos, pero se les dieron documentos falsos para demostrar que eran huérfanas y se las exportó a padres blancos de fuera de Corea por dinero. El sistema de radiofusión coreana de Corea del Sur informó sobre el caso de una niña llamada Kim Yuri, que fue separada de sus padres coreanos biológicos y adoptada por una pareja francesa, y tras ser adoptada fue abusada sexualmente por el padre adoptivo. En Australia, Europa y Estados Unidos, los adoptados coreanos, en su mayoría mujeres, cuando ya crecieron, pidieron una investigación a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre este escándalo de tráfico de niños en la que participó Brothers Home. Cuando se descubrieron todos los incidentes que habían tenido lugar hasta 1987 en Brothers Home, la sociedad surcoreana evidentemente quedó conmocionada. Todo el mundo pensaba que era un centro de bienestar y mirad todas las atrocidades que habían hecho. Los reclusos de Brothers Home fueron completamente torturados, estaban secuestrados, murieron 657 personas. Las mujeres, niños y adolescentes eran violados. Los bebés eran vendidos al extranjero y los ancianos y personas con discapacidades y personas con enfermedades eran violentadas de manera mucho más severa que los demás en el centro. Cuando cerraron la instalación en el 87, Han fue trasladado a un orfanato siendo separado de su hermana. Sufrió muchísimo. Sufrió la pérdida de su familia repentinamente cuando era un niño y de repente ahora estaba solo en un orfanato después de años, cuando simplemente había ido de viaje con su hermana y su padre, y ahora se encontraba completamente solo, traumatizado, y cuestionó su existencia ya que estaba lleno de ira. Pensó en iniciar una protesta solidaria que durara un año frente a la Asamblea Nacional de Corea del Sur. Con un cartel donde explicaba lo que sufrió en Brothers Home, se paró delante de la asamblea mientras los políticos pasaban. Esto, en lugar de un mes, duró durante 10 años. Durante 10 años luchó por la justicia, protestó por todo el país y expuso los abusos que sufrieron él y todas las personas que fueron encarceladas en Brothers Home. La gente comenzó a escucharlo y consiguió publicar una novela con su historia y fue retomada por varios medios de comunicación locales. Han volvió a reunirse con su hermana y su padre, consiguió localizar a su hermana, la cual después del orfanato fue internada en un hospital psiquiátrico, incapaz de superar el trauma que sufrió en Brothers Home. A día de hoy, Han se dedica a buscar y recopilar testimonios y gracias a ello hoy voy a leer bastantes testimonios que Han dejó en su novela. Consiguió hablar con muchísimas personas que estuvieron en Brothers Home, contactar con ellos de nuevo y que cada uno explicara un poco sobre lo que se sufría allí. Han dijo: fuimos víctimas de la iniciativa del gobierno de purificar las calles antes de los Juegos Olímpicos del 88. Nos arrastraron como si fuéramos basura. El gobierno de Corea del Sur debe reconocer
lo que ha hecho mal y pedirnos perdón. Entre los testimonios se encuentra el de un chico llamado Choi Seung de 14 años. En la primavera de 1982 estaba caminando hacia su casa desde la escuela cuando un policía lo agarró y lo acusó de haberle robado un trozo de pan de su bolso. Obligó a Choi a confesar el delito que no había cometido, poniendo un encendedor en sus testículos como amenaza. Choi confesó y entonces lo subieron a un camión y lo llevaron a Brothers Home. Brothers Home estaba solo a 10 minutos en coche de la comisaría local. Choi, igual que Han, entró por la puerta gigantesca de hierro y vio que el lugar estaba protegido por altos muros de hormigón. Después del examen físico, Choi fue llevado a un baño donde le indicaron que se lavara completamente. 2 días después fue brutalmente abusado sexualmente. Dijo: el jefe de mi pabellón me quitó toda la ropa, me lavó con agua fría y me ordenó que me acostara desnudo en su cama. Tenía mucho miedo. Esa noche el líder del pabellón me violó tan brutalmente que sangraba por debajo de la rodilla. Fue insoportable. Durante los siguientes 5 años de su secuestro y reclusión fue violado casi a diario por los líderes del pabellón, quienes se iban turnando. Como he dicho, los líderes del pabellón también eran reclusos que habían tomado esta posición de poder, la de líderes de cada grupo. Choi afirma que intentó denunciarlo a la dirección, pero que lo reprendieron, lo golpearon y lo trasladaron de nuevo al pabellón, donde los abusos comenzaron de nuevo. Dijo: el daño mental y físico que me infligieron fue algo que nunca imaginé. ¿Por qué estaba allí y por qué tenía que soportar ese maltrato? Les dije lo mismo que les había dicho a los agentes de policía. Mi casa estaba cerca, vivía con mi abuela y ella me estaba esperando. Por favor, enviadme a casa. Lloré y les supliqué, pero lo único que recibí a cambio fue un terrible maltrato físico. En 1985, cuando Choi llevaba 3 años recluido, de repente entró en el comedor de Brothers Home y vio a su hermano menor, quien acababa de cumplir 14 años. También lo habían secuestrado. Su hermano Jae-ho estaba jugando solo en una tienda de juegos cuando un policía lo detuvo. Choi dijo: veía como mi hermano pequeño luchaba por adaptarse al hogar. Me dolía mucho porque solo podía verlo desde lejos. Quería decir algo, gritar su nombre, pero tenía miedo de que ambos nos metiéramos en problemas y nos golpearan. A principios de 1986, personas comenzaron a conseguir escapar de Brothers Home, y por la localidad comenzaron a circular rumores sobre los secuestros, detenciones ilegales y abusos en las instalaciones. La abuela de Choi había denunciado a la policía la desaparición de sus 2 nietos y los había buscado durante años, y escuchó los rumores. Entonces instó al padre de Choi a que intentara buscar a sus hijos en Brothers Home. El padre de Choi se dirigió hacia Brothers Home, pero no le dejaron entrar en la puerta principal. Él comenzó a armar un caos, a causar disturbios y exigió ver a sus hijos si estaban ahí dentro. Y entonces los guardias finalmente accedieron a liberar a Choi y a su hermano. En ese momento Choi tenía 19 años y pesaba solo 37 kilos y su hermano tenía 17 y pesaba solo 35. En Brothers Home tenían a estas personas secuestradas, aislados de la sociedad, desconectados del mundo exterior. Choi cuenta que las repercusiones fueron muy graves. La gente los tachaba de delincuentes, personas sin educación por haber estado en Brothers Home. No podían encontrar empleo ni adaptarse a la sociedad. Las personas que conseguían salir de Brothers Home, o cuando ya cerraron las instalaciones, cuando las personas salieron, no recibieron ningún tipo de ayuda. Choi cayó en depresión y se involucró en actividades de pandilla criminales, mientras que su hermano luchaba por superar el trauma que había experimentado en Brothers Home. En octubre de 2009, su hermano se quitó la vida. Choi dijo: nuestro pasado en Brothers Home había destrozado totalmente a nuestra familia y cortado nuestro futuro. Choi junto a Han y demás testimonios desempeñaron un papel decisivo en la aprobación de la ley especial en 2020, que condujo a que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación volvieran a investigar el caso muchísimos años después. Choi, que ahora tiene 50 y pico años, dice que es su trabajo garantizar que la comisión investigue a fondo el caso para que los exreclusos finalmente obtengan la justicia por la que lucharon tan incansablemente. La siguiente historia es de otro testimonio. Kang Shin-woo tenía 23 años y estaba de luto por la muerte repentina de su pareja de muchos años y su bebé de 10 meses que fallecieron en un accidente automovilístico. Kang se volvió alcohólico y un misionero cristiano en Busan se ofreció a orar por él en una de las iglesias más grandes de la ciudad. Kang fue con este misionero a la iglesia. Era la iglesia Saemaeum
un enorme edificio blanco ubicado en la cima de Brothers Home. La iglesia tenía capacidad para albergar a 3.500 personas y fue construida con el trabajo esclavo de Brothers Home. O sea, esta iglesia fue levantada por el trabajo forzado que le obligaron a hacer a los reclusos. Así que Kang fue engañado y llevado a Brothers Home. Dijo: solo cuando llegué allí volví por completo a la realidad. Si había un infierno, ese era el lugar. Me quedé en shock. Trataban a los humanos como animales. Si no escuchabas a tus superiores, te golpeaban en el acto. Cuenta que mientras fue recluido en Brothers Home, le obligaron a trabajar en una obra en construcción, rompiendo piedras con sus propias manos. Él estaba muy enfadado porque lo encarcelaron en contra de su voluntad y desafió a los líderes. Dijo: tomé represalias e intenté luchar contra ellos, pero ¿qué obtuve a cambio? 5 de los líderes se unieron para atacarme y me golpearon. Lo golpearon tan brutalmente que se quedó inconsciente durante una semana y quedó con parálisis permanente. Dijo: me ataron y me estrellaron la cabeza contra el cemento. Cuando desperté, sinceramente me quedé en shock. Mi brazo y pierna izquierdos no se movían. Cuando despertó, lo internaron en el pabellón psiquiátrico y lo obligaron a tomar antipsicóticos durante 2 años. Dijo: si intentaba no tomarlo o intentaba escupirlo, una persona me apretaba la nariz y la otra me echaba agua por la garganta. Acabé convirtiéndome en un auténtico paciente psiquiátrico. Cuando las investigaciones cerraron Brothers Home, Kang fue trasladado a un hospital local y desde allí escribió una carta a su padre. En menos de una semana su padre fue a verlo y lo llevó a su casa. Impresionado por los cambios mentales y físicos de su hijo, su padre contactó inmediatamente con un abogado de derechos humanos, quien lo puso en contacto con el fiscal local, que entonces estaba investigando a Brothers Home por malversación de fondos y confinamiento ilegal. Con la esperanza de que el fiscal expusiera los horribles crímenes que habían presenciado en la instalación, escribió una declaración jurada de 3 páginas como evidencia para presentar ante el tribunal. Pero como el director Park In-jeon tenía conexiones con miembros poderosos del gobierno, dice que su testimonio cayó en oídos sordos. Dijo: fue una víctima viviente y testigo de todos los abusos terribles y horrendos que ocurrían allí, pero incluso el fiscal de aquel momento recibió presiones desde arriba para que detuvieran la investigación. Contó que mientras Brothers Home estuvo operativo, los reclusos no podían abandonar el centro por su propia voluntad, estaban allí secuestrados. El lugar estaba rodeado de muros altos vigilados por guardias y era muy difícil escapar. Los pocos que consiguieron escapar fueron recapturados. Cuando los vagabundos, niños, etc. eran llevados a Brothers Home, ellos se quejaban, protestaban, pero para obligarlos a obedecer se los sometía a la violencia tan pronto como llegaban. Inmediatamente después de la llegada estaban obligados a aprender las reglas de Brothers Home, que eran memorizar versículos bíblicos e himnos. Se les mostraban vídeos donde se alababa a Park In-jeon y los líderes inspeccionaban periódicamente a los demás reclusos para comprobar si habían memorizado correctamente el material obligatorio. Si no, si el líder entraba en el pabellón y le preguntaba a uno y uno no se sabía el versículo bíblico específico que le preguntaba, era torturado con privación del sueño. Y las lesiones graves eran muy frecuentes debido a los niveles de tortura. Por eso fallecieron tantísimas personas. Brothers Home se aprovechó del sistema de bienestar social para acoger a vagabundos, torturarlos y ganar dinero con ello. Hacían que los internos trabajaran en diversas pequeñas empresas y fabricaran productos y construyeran instalaciones. Si no rendían bien, eran torturados. Y la mayoría de estas personas que ponían a trabajar horas y horas no podían rendir bien porque eran niños. Sobre el pabellón psiquiátrico de Brothers Home había 3 tipos de internos que eran enviados a ese pabellón: las personas que se resistían, las que no seguían las órdenes o los que no se adaptaban a las reglas, y los que sufrían de ataques causados por dolor físico o convulsiones. Los miembros que llevaban el pabellón psiquiátrico no tenían ningún tipo de conocimiento médico ni psiquiátrico. Allí administraban muchos medicamentos a los internos y un testimonio explicó que se utilizaban los medicamentos psiquiátricos para abusar sexualmente de las mujeres. Tras todas las investigaciones, finalmente se celebró un juicio para Park In-jeon, el director de Brothers Home. Fue sentenciado a simplemente 2 años y medio de prisión, pero no por los abusos de los derechos humanos en Brothers Home, sino por malversación de fondos y corrupción, y murió de causas naturales en 2016. El siguiente testimonio es de Hwang Jun-bok.
Era 1976 y Hwang tenía 11 años y estaba en la estación de tren de Busan, junto a su madre. En un momento la perdió de vista, se perdió, comenzó a buscarla y tras una hora decidió ir a comisaría a decir que se había perdido. En lugar de ayudarlo a encontrar a su madre, lo empujaron a un camión y lo llevaron a Brothers Home, donde le afeitaron la cabeza y lo fotografiaron con un número de identificación. Hwang duró 10 años en Brothers Home. Allí presenció y sufrió palizas brutales y fue sometido también a duros trabajos forzosos. Dijo: traían la arena y los chicos de 14 y 15 años nos veíamos obligados a cargar desde temprano en la mañana sacos de a 20 a 30 kilos, ida y vuelta. Era una pesadilla. Cuenta que muchas personas perdían las ganas de vivir. De hecho, en una ocasión estaba camino hacia el comedor y un chico empezó a correr por las escaleras del edificio. Saltó y aterrizó de cabeza en el pabellón de los niños. Dijo: sinceramente no sabía que el sonido de la cabeza de una persona explotando pudiera producir un ruido tan fuerte. Vi como su cráneo explotaba y se abría. Hwang dice que Brothers Home utilizaba la religión para justificar sus abusos. El día para los reclusos empezaba a las 5:30 am, con himnos y un sermón del pastor Lim Yong-sun. Los reclusos eran golpeados con bates de madera si se movían o hablaban durante el servicio, y si varios eran sorprendidos durmiendo, todo el pabellón era obligado a cantar himnos durante toda la noche como forma de castigo. Hwang intentó escapar varias veces. Dijo: yo era un niño que tenía un hogar, padres y hermanos, no podía entender por qué estaba allí, por qué me atraparon en este lugar y me privaron de una educación adecuada. Allí no había derechos humanos. Solo quería mantenernos vivos, ya que ganaban dinero a través de subsidios gubernamentales pagados por persona y mediante el trabajo forzado al que éramos obligados. Nos mantuvieron allí para cumplir su objetivo: ganar dinero. El siguiente testimonio es de Park Sun-hee. Park tenía 10 años y estaba esperando a su hermano mayor en la estación de tren de Busan cuando dos oficiales de policía se ofrecieron a ayudarla a encontrar a su familia. Ella dijo que estaba esperando a su hermano, pero la empujaron a un camión y la llevaron a Brothers Home. Al llegar sin ninguna explicación, a Park le cortaron la cola de caballo y le ordenaron que se cambiara la ropa, se pusiera un chándal azul y zapatillas de lona blancas. Pasó recluida 6 años. Cuenta que hay un recuerdo en particular que la atormenta hasta el día de hoy. Lo describió así: un invierno, una señora discapacitada se orinó en los pantalones en Brothers Home. El líder del pabellón la agarró del pelo y la arrastró hasta el baño. Luego agarró un trapo para limpiarle el cuerpo y luego le echó agua fría por todo el cuerpo. Ahora que lo pienso, si hubiera sido un poco más madura, tal vez hubiera podido protegerla, pero no pude. Yo también tenía que sobrevivir, así que lo único que podía hacer era observar. Y esto todavía me duele mucho. Éramos niños con un futuro brillante, pero ellos lo echaron a perder. Pisotearon nuestro futuro. Ella cuenta que Brothers Home le robó su infancia y le destrozó la identidad. En 1986 se escapó, pero tras solo unos meses después dio a luz a una niña. Había quedado embarazada después de ser brutalmente violada por el comandante líder de la institución, uno de los reclusos que había ascendido a una posición de poder y que cumplía las órdenes del director Park In-jeon. Ella tenía tan solo 17 años y su madre la obligó a entregar su bebé en adopción en el extranjero. Sus padres habían pasado 6 años buscándola, pero su padre falleció desafortunadamente poco después de que ella regresara a casa. El siguiente testimonio es de Lee Chae-ski. Tenía 13 años cuando lo reclutaron en Brothers Home. Tras 2 años recluido, intentó escapar escalando los muros de hormigón, pero se rindió al cortarse las manos ya que había fragmentos de vidrios en las paredes. El líder del pabellón, al enterarse, lo golpeó y obligó a que todos los miembros del pabellón se turnaran para golpearlo. A la mañana siguiente, Lee fue llevado a la iglesia de Saemeum para enfrentar un juicio ante el director Park In-jeon y miles de reclusos por cometer el mayor pecado en Brothers Home, que era intentar escapar. Dijo: tuve que soportar todo tipo de insultos y me golpearon brutalmente, me daban patadas con la punta de los zapatos. Lee fue llevado a Brothers Home porque era huérfano. Sus padres adoptivos habían abusado de él y lo habían abandonado. Estuvo allí durante 6 años y describió el lugar como un lugar de opresión donde los reclusos eran obligados a realizar trabajos esclavos, asistir a la iglesia todos los días y memorizar enseñanzas y pasajes religiosos. Un lugar donde todo se hacía por la fuerza, sin libertad y que había que cumplir todo lo que les dijeran. Y destaca que Brothers Home tenía un negocio de adopciones internacionales, que es que cuento, donde daban en adopción a niños que tenían padres.
bebés que nacían en Brothers Home los daban en adopción a cambio de dinero. Lee dijo: recién nacidos, niños de 3 años, niños que aún no caminaban. Un día, todos esos niños desaparecieron. También Brothers Home recibía donaciones. Evidentemente, a ojos de los demás era un centro de bienestar para vagabundos y huérfanos. El siguiente testimonio fue el de Yeon Seng-mo. Yeon tenía 15 años y trabajaba a tiempo completo en un restaurante de Seúl. Un día fue de excursión a la playa en Busan y ese día su vida dio un giro siniestro. Él estaba allí en la playa cuando de repente un policía lo detuvo. Lo acusó de haber robado dinero y lo arrojó a un camión con destino a Brothers Home. Dijo: un grupo de guardias que sostenían bates de béisbol comenzaron a golpearnos tan pronto como llegamos. Yeon les gritaba: estamos aquí de vacaciones y no hemos robado nada. Y ellos le decían: no, eres un mendigo. A partir de ahí fue trasladado a Brothers Home y recibió palizas, torturas y violaciones por parte de los líderes del grupo. Estuvo ahí durante 4 años y fue testigo de un asesinato. Cuenta que los internos habían recibido la tarea de construir un muro de madera. Un recluso mayor se sentó a descansar porque les hacían transportar grandes bloques de piedra por una colina. Yeon dijo: el líder que estaba en el lugar le aplastó la cabeza al hombre de un solo golpe con un bate de madera. El hombre murió en el acto. Al principio el líder a cargo era como nosotros, lo llevaron a la fuerza, pero no quería perder su poder y posición. Quería impresionar al director Park In-jeon, por lo que usó la fuerza excesiva para controlarnos. A día de hoy, Yeon sufre ansiedad y depresión severas. Cuenta que Brothers Home siempre será su peor pesadilla y nunca podrá borrarlo de su memoria, que le robaron la adolescencia y cambiaron completamente el rumbo de su vida. Y el siguiente testimonio es de una mujer llamada Yang Yeon-seon. A los 10 años, Yang fue secuestrada en la calle de Busan y llevada a Brothers Home, pero no a los pabellones, sino que ella fue obligada a trabajar como niñera y señora de la limpieza para Jo Jong-chan y su esposa Lim In-sun. Jo Jong-chan era el exdirector de Brothers Home antes de que lo fuera Park In-jeon y vivían allí en las instalaciones cerca donde tenían su casa. Vivían en un dúplex. Este testimonio cuenta: todas las mañanas tenía que limpiar, preparar sus comidas y cuidar a su bebé todo el día, y aguantar como el exdirector Jo me trataba con desprecio y me maltrataba. Si no limpiaba bien la casa me llamaba zorra y me pegaba en el hombro. Le tenía mucho miedo. Nunca le pagaron por este trabajo, evidentemente estaba secuestrada, pero lo que más le molesta fue que le hubieran robado su educación. Yang dijo que la hija del director Park tenía su misma edad y la veía por las mañanas ponerse el uniforme e irse para la escuela. Dijo: la veía ponerse el uniforme y asistir a la escuela. Recuerdo que sentía mucha envidia de ella. Mientras los reclusos de los pabellones luchaban por comer adecuadamente, los directores de la residencia familiar vivían una vida súper cómoda. Dijo: vivían como gente rica, no había nada que no tuvieran en la residencia. Nunca me permitieron comer con ellos en la misma mesa. Primero los miraba comer y luego me hacían comer las sobras. Todos nunca me saludaban, simplemente me ignoraban y fingían no verme. Me miraban con desprecio porque yo era la niñera. En 1986, Yang fue enviada al pabellón femenino porque Jo y su familia se mudaban a Australia. A día de hoy, Yang tiene un hijo y sufre ansiedad y depresión. Y dijo: ni siquiera terminé la escuela primaria, así que cuando mi hijo me pregunta sobre la tarea, ni siquiera puedo ayudarle. Es humillante. Las personas que fueron secuestradas en Brothers Home sufrieron los peores de los maltratos. Cuando cerraron Brothers Home tras las investigaciones y liberaron a todos estos internos, nadie se disculpó con ellos, nadie ofreció medidas de apoyo. O sea, imaginar que en ese lugar hubo durante años niños, o sea, secuestraron a niños de 10, 8 años, 11 y cambiaron completamente su vida. Eran niños que estaban estudiando. Y salieron de Brothers Home con 15 años, 16 y ya no tenían nada que hacer y no les ofrecieron ninguna medida de apoyo. El terreno de Brothers Home fue vendido, demolido y construyeron un complejo de apartamentos. En ese proceso fue cuando se descubrieron todos los restos humanos de todas las víctimas enterrados. La causa de las muertes nunca fueron investigadas. Se dice que el juego del calamar ha estado ligeramente inspirado por este caso, ya que tiene algunas cosas en común. Los chandals azules, cada persona era identificada por un número y no por su nombre. Los líderes, que eran personas reclutadas también, pero que se les dio una posición de poder. Y tal como dijo el creador del juego del calamar, la serie está inspirada en eventos históricos de Corea del Sur. Y este caso real tiene varias cosas en común. Esto es todo por hoy sobre este caso.
Dejadme en comentarios qué opináis, si conocíais este caso o si habíais leído algo de que el juego del calamar estaba ligeramente inspirado. He visto en muchos lugares que la gente dice que 100% el juego del calamar está basado en este caso, pero según el creador no es así del todo. Simplemente algunas cosas han inspirado la serie. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis, dejadme un me gusta si os ha parecido interesante e informativo este vídeo. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!